bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase, ¿verdad? De esta semana, un placer saludarles, un placer pues estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Bienvenidos pues a este tiempo. Y como ustedes observan en sus pantallas, ¿verdad? El tema que vamos a estar estudiando, ¿verdad? Del que vamos a estar pues platicando un poco es sobre las formas no personales del verbo y también vamos a estar hablando un poco sobre la perífrasis verbal, ¿verdad? La perífrasis verbal. Así que bienvenidos a su clase de este tiempo y vamos a comenzar. Para comenzar, mis queridos alumnos, vamos a iniciar hablando un poquito sobre las formas no personales del verbo. Esto es algo, ¿verdad?, que nosotros ya tenemos que conocer y ya debemos de manejarlo, ¿verdad?, porque es parte de nuestra gramática en el idioma español. Pero siempre es importante, ¿verdad?, manejarlo de la manera correcta. Así que prestemos mucha atención. Cuando nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de las formas no personales del verbo, ¿verdad?, que se llaman así porque carecen de una forma, ¿verdad?, que indique su persona, su número, su modo o su tiempo, ¿verdad?, que esto es parte de las características del verbo. Entonces, las formas no personales, chicos, del verbo son las tres formas verbales que no se admite una conjugación. ¿Qué quiere decir esto? Que no expresan las características propias del verbo. ¿Y cuáles son las características propias del verbo? Pues las que ya mencionamos: persona, número, modo y tiempo, ¿verdad? Entonces, para esto las formas no personales del verbo, que también se les llama verboides, son tres: infinitivo, gerundio y participio. Creo que eso nosotros ya debemos recordarlo. Infinitivo, gerundio y participio son las tres formas personales del verbo. Iniciemos entonces, ¿verdad?, con la primera forma no personal del verbo, ¿verdad? Explicar qué es o qué significa cuando nosotros decimos por qué ese verbo está en infinitivo. Entonces es algo muy fácil, ¿verdad? Un verbo está en infinitivo, chicos, cuando el verbo termina en ar, ir, ¿verdad? Por ejemplo, amar, reír, correr. Terminan en ar, ir. Entonces, a esos verbos se les conoce como formas no personales o como verboides. ¿Por qué? Porque a la hora de conjugarse, ¿verdad?, no podemos decir qué clase de conjugación tiene porque carecen de sus características. Carecen de persona, carecen de modo, carecen de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso se les llama formas no personales. Entonces, aquí podemos observar unos ejemplos donde nosotros vemos, ¿verdad? Ahora bien, los verbos en infinitivo, chicos, dentro de la oración funcionan como un sustantivo o funcionan como un auxiliar en frases verbales, ¿verdad? Por ejemplo, caminar hace bien. Entonces, si nosotros nos fijamos, funcionan como sustantivos o como auxiliares, ¿verdad?, a esas frases verbales, porque ¿quién le hace caminar bien? Entonces no lo sabemos, ¿verdad? Entonces caminar hace bien, puede ser que para todos. Entonces por eso muchas veces dentro de algunas oraciones funciona como sustantivo o como un auxiliar a esa frase verbal, ¿verdad? Entonces por eso es importante, como el siguiente ejemplo: quiero comer pescado. ¿Quién quiere comer pescado? Entonces ahí el sujeto está tácito porque sería yo quiero comer pescado. Entonces aquí funciona, ¿verdad?, como un auxiliar del verbo, ¿verdad?, porque está después. Ahora bien, si nosotros miramos ejemplos: ella odia limpiar. El verbo termina en ar, es infinitivo. Después del trabajo me gusta cocinar, termina en ar, ¿verdad? Es necesario concentrar nuestros esfuerzos en el objetivo inmediato, termina en ar. Entonces, cuando el verbo termina en ar, ir, se convierte en un verbo en infinitivo. Ahora bien, ¿qué sucede con los verbos, que están en gerundio? Estos verbos, chicos, transmiten una acción, ¿verdad?, que todavía no termina y que se presenta mientras está transcurriendo, ¿verdad? En este caso, los gerundios terminan en ando o endo, ¿verdad? Por ejemplo, pinté la pared combinando los colores. Entonces el verbo es combinar, pero en este caso, ¿verdad?, termina en ando.
combinando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los verbos en gerundio, perdón, se presentan mientras está transcurriendo la acción, o sea, mientras está sucediendo la acción, ¿verdad? Estos verbos, ¿verdad? Los verbos, perdón, también funcionan como auxiliares en frases verbales, ¿verdad? Como igual que los infinitivos. Podemos decir, habiendo llenado la plantilla. Entonces ahí se vuelve, ¿verdad? Auxiliares de frases verbales. Llenado, ¿verdad? Entonces termina en ado. Entonces ahí se vuelve, ¿verdad? Un auxiliar en frases verbales. Teniendo otras opciones, yo creo que acepte. Mire, teniendo. Termina en endo. Vayamos más rápido que ya está lloviendo. Termina en endo. Vamos, una bandada de gaviotas volando. Mire, el verbo volar termina en ando, porque la acción está sucediendo en ese momento, está transcurriendo. Por eso son gerundios. Imagina ovejas saltando una valla. Termina en ando. Los invitados se fueron cantando. Termina en ando. Entonces, a esto se les conoce, ¿verdad?, como gerundios. Ahora bien, ¿qué pasa con la última forma no personal del verbo? Es el participio. El participio, chicos, muestra la acción una vez terminada. O sea, los que terminan en ado o ido. Entonces, los participios, el verbo es cuando esa acción ya terminó. Los gerundios, cuando la acción está transcurriendo. Y los infinitivos, ¿verdad?, es la acción del verbo normal, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de una oración, los verbos en participio funcionan como un adjetivo, ¿verdad? Por ejemplo, la camisa lavada quedó muy bien. Lavada, ¿verdad? Termina en ada, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que los verbos en participio, ¿verdad?, son aquellos donde ya es terminada esa acción. Por ejemplo, hay otros verbos en participio, ¿verdad?, que son únicos, ¿verdad? Como to, so y cho, que solo hay unos verbos que terminan en eso, ¿verdad? También los verbos en participio, ¿verdad?, funcionan como auxiliares en frases verbales. Estoy cansado, ¿verdad? Igual que los gerundios y los infinitivos. Por ejemplo, es un vestido diseñado en Francia. Mire, termina en ado, es participio. Puedo ver a los niños sentados en el banco. Puedo ver, ¿verdad?, que está el verbo ver, que está en infinitivo porque termina en er, y puedo ver que hay un gerundio, termina en ado. La encontraron desmayada en la bañera. Mire, participio, la única forma de ganarme comprando al jurado. Está comprando, que es ando, termina en gerundio, y jurado, que termina en ado, es infinitivo. Entonces, si nos damos cuenta, los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir. Los verbos, ¿verdad?, en gerundio son los que terminan en ando, o endo, y los verbos en participio los que terminan en ado o ido. Y ahora venimos con lo de la perífrasis verbal. Esto es aquí, quiero que prestemos mucha atención, ¿verdad?, porque muchas veces tiende a confundirnos. Cuando nosotros, mis queridos alumnos, estamos hablando sobre perífrasis verbal, ¿verdad?, estamos refiriéndonos a la unión de dos o más verbos, ¿verdad?, que unidos funcionan como unidad. O sea que en una perífrasis verbal está formada por dos o más verbos, ¿verdad? ¿Cómo se forma? Una perífrasis verbal primero se forma de un verbo auxiliar conjugado más un elemento que actúa como enlace, a, de o que, ¿verdad? Y luego de eso hay un verbo que aporta el significado fundamental, ¿verdad?, y que va en forma no verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que ese verbo está en gerundio, en infinitivo y en participio. Por ejemplo, los chicos tienen que estudiar por las tardes. Aquí se cumple la regla. Tiene sería el verbo auxiliar conjugado, que sería el elemento que actúa como enlace, que es a, de o que. Podemos utilizar esos tres. En este caso está que. Y estudiar, que es un verbo que está en su forma no personal. Termina en ar, por lo tanto es infinitivo. Y la regla me dice que el último verbo debe estar en su forma no personal, y quiere decir que debe estar en gerundio, infinitivo o participio. Miremos otro ejemplo. Voy a ir al cine. Voy actúa como el verbo auxiliar conjugado.
A es el elemento de enlace que ya dijimos que podemos utilizar a, de o que, ¿verdad? La o no, que. Y está ir, ¿verdad? Que termina en ir, por lo tanto es infinitivo, ¿verdad? Recuerden los infinitivos, terminan ar, ir. Miremos otro ejemplo. Tengo que recoger a tu hermano de sus clases de matemáticas. Tengo es el verbo auxiliar conjugado, que es el enlace, y recoger es el verbo, en este caso está en infinitivo. Recuerden que no solo puede estar en infinitivo, también está en gerundio, puede estar en participio. Busquemos uno que termine en gerundio o participio para que miremos el ejemplo. Aquí, los requisitos para el puesto ya están explicados. En este caso, están, que es el verbo auxiliar conjugado. Esta vez, si usted se fija, no hay un enlace, no importa, pero hay un verbo en su forma no personal que es explicado si termina en ado. Por lo tanto, es participio, ¿verdad? Entonces, es muy importante, chicos, que nos sepamos esta regla. Si no analizamos la regla, no la vamos a poder aplicar en oraciones, ¿verdad? Esto lo vamos a estar practicando en nuestras clases en vivo, ¿verdad? Así que sea muy puntual, no vaya a faltar a ninguna de sus clases en vivo porque realizamos ejercicios sobre los temas. Así que mis queridos alumnos, nos quedamos hasta este punto. Que tengan un bonito día, ¿verdad? Y nos veremos la siguiente clase.